Muy bien, señores. Muy buena noche con todos ustedes. Bienvenidos al webinar del día de hoy, sábado 29 de diciembre. Eh, Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante del curso de Microsoft Excel, que es la de modificar una hoja de trabajo. ¿Correcto? Vamos a ver temas muy interesantes que son las iniciales para poder trabajar con esta estructura. Muy bien, eso es lo que vamos a ver hoy día, crear, agregar columnas y filas, utilizando la cinta, combinación de teclas, utilizando el mouse. Y vamos a ver algunos parámetros para poder mejorar los aspectos de las hojas de trabajo que vamos a elaborar, cosas muy interesantes. ¿Ok? Listo, entonces me voy a presentar para que ya iniciemos. Muy bien. Mi nombre es Peter Chirinos. Yo soy instructor certificado Microsoft. Tengo la certificación MCT. Me dedico hace 10 años en dictar cursos en Centro de Entrenamiento Microsoft en Lima, Perú, para las personas que quieren llevar la carrera de informática en especializaciones en plataformas que ofrece la compañía Microsoft para el personal de sistemas. Adicionalmente, tengo algunas certificaciones como MCP, en conocimiento en lo que es los servicios de Microsoft. Tengo la certificación de colaboración y de mensajería. Me especializo en lo que es plataforma de la nube, netamente en lo que es la plataforma de Office 365 y todos los servicios que tiene esa suite. Adicionalmente, me especializo también en mensajería, ¿okay? Ya sea on-premise o en la nube, todo producto Microsoft. Tengo la certificación Scrum Foundation, para lo que es metodologías ágiles, ya que soy parte del equipo de proyectos de la compañía Te Integra. ¿Okay? La compañía Te Integra es un partner de Microsoft, Gold, y nos dedicamos a lo que es la consultoría para empresas privadas y públicas en Lima, Perú. Además, tengo una certificación MOS, que es Master Office Specialist, que me la dieron después de dar muchos exámenes con respecto a todas las aplicaciones que tiene Microsoft en su ofimática. Y me especializo en lo que es análisis de datos y modelamiento. En realidad, modelamiento y análisis es el orden. Manejo mucho el Excel desde los inicios. Me especializo en Excel, me especializo en lo que es Power Pivots, me especializo en Power Query, Power Map, Power View, y también manejo lo que es la plataforma Power BI. Manejo base de datos para lo que es el modelamiento de la información, base de datos en la nube y otras plataformas. Y el tema del Excel para mí es un tema muy gratificante y me divierto mucho en lo que es la docencia de esta aplicación. Y en la parte inferior izquierda van a encontrar mis datos, pchirinos@camesperú.org.p, es el único correo que yo puedo atender cualquier consulta que ustedes tengan. También tienen ahí mi cuenta del Twitter, que es @peter_chirinos, donde van a poder encontrar algunas publicaciones o los videos que son grabados en este webinar para que lo puedan visualizar. Igualmente tenemos mi blog, peterchirinos.wordpress.com. Ahí van a encontrar temas interesantes. Bueno, es un poco más la parte técnica, pero también ahí he colocado unas cosas de ofimática que de repente les puede interesar. ¿Ok? Listo, entonces, más o menos explicándole cuál es mi experiencia, mis conocimientos, de qué me dedico, y vamos a empezar ya el tema del día de hoy. Esto es de ayer. Muy bien.
Entonces, debemos haber bajado un archivo llamado modificar una hoja de trabajo, correcto, y vamos a empezar nuestro webinar. Muy bien, entonces por favor confirmen que tienen el archivo ya descargado. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestro archivo. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ir a la segunda hoja, donde vamos a hablar un tema muy interesante que es el llenado automático de información que tenemos en una hoja. Muy bien, entonces ese va a ser el primer tema. Vamos a ver diferentes tipos de escenarios en los cuales podemos trabajar y vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Muy bien, entonces, este es un punto muy interesante porque hay momentos que nosotros necesitamos completar cierta información en una tabla, en una hoja de cálculo, y necesitamos que sea muy rápido, muy efectivo. Entonces, para no hacerlo de forma manual, podemos nosotros generar el autorrelleno o el autocompletado. Entonces, ¿y qué es el autocompletado? Es poder generar toda una serie de información tomando valores iniciales. Entonces, lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, en la columna B es la serie 1. Vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con el autocompletado. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí la necesidad de trabajar con números continuos, por ejemplo, yo necesito completar en una columna del número del 1 al 100, por ejemplo, para no hacerlo uno por uno, nosotros podemos autogenerarlas. En el caso del correlativo, necesitamos dos valores iniciales. En el caso de el 1 y el 2. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos los dos números iniciales y generar el autocompletado, lo único que debemos hacer es sombrear las dos celdas que tienen esos dos números. Vean, están sombreadas. Y aquí vamos a ver en la parte inferior derecho un cuadradito de color verde o negro según la versión de su Office. Si su Office es 2010, es color negro. A partir de la versión 2013 es color verde. Muy bien, entonces lo único que debemos hacer es darle un clic a ese cuadrito verde sin soltar el botón del mouse, bajar hasta cierto número que queremos ver. Y como ven, van a ver un cuadradito blanco con un número que se incrementa o disminuye. Ese número va a indicar qué número se está generando. Por ejemplo, yo quiero hasta el número 15. Ahí está, ven el cuadradito que está en la parte inferior. Suelto el botón del mouse y ya tengo el correlativo del 1 al 15. Esto se ha generado porque estoy dándole el correlativo, números consecutivos, el 1 y el 2, por lo cual va a generar ese correlativo. Ahora, otra forma también de trabajarlo, en un escenario que podríamos tener, es que necesitamos trabajar con números pares. Entonces, si es así, el primer número par es 2 y el segundo es 4. Entonces, lo mismo que debemos, el mismo procedimiento que hemos trabajado en la serie 1, deberíamos trabajarlo en la serie 2. En este caso es tener el correlativo en la cual va a trabajar, ¿ok? Este, esta serie. ¿No se escucha, Marlene?
Hola Marlene, ¿se escucha el audio? Hola Marlene, ¿se escucha el audio? Hola a todos, ¿me pueden escuchar? Hola a todos, ¿me pueden escuchar? Ok, entonces continúo. Muy bien, entonces para la serie 2, para poder generar el correlativo de números pares, muy bien, Susana, Freddy, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Igual, si ven ahí que hay un problema de audio, me avisan. Bueno, yo acá tengo el, audio, el nivel de señal muy alto para la plataforma que estamos manejando, pero igual me avisan, por favor, ¿ya? Entonces, para poder repetir un tema que se ha escuchado cortado. Entonces, lo que vamos a ver aquí en la serie 2 es dos números pares. Entonces, si yo necesito el correlativo de números pares, lo único que debemos hacer es sombrear las dos celdas con los números pares, darle un clic al cuadradito verde o negro que tenemos en la parte inferior derecho, sin soltar el botón del mouse y bajarlo hasta una posición. Y ya tenemos todos los números pares que necesitamos. Si necesitamos números impares, entonces ponemos el 3 y el 5. O el 1 y el 3 sería. ¿Ok? El 1 y el 3. Muy bien, entonces ahí tenemos los números impares, los primeros números impares. Entonces, lo que vamos a hacer es sombrear las dos celdas, correcto, sombreamos las dos celdas y le damos un clic al cuadradito verde y lo bajamos también hasta la misma posición. Y ahí tenemos todos los números impares. Perfecto, entonces ahí tenemos los números impares de esta serie. Entonces estamos trabajando números correlativos, estamos trabajando números pares y ahora estamos trabajando números impares. Muy bien, ahora el siguiente punto, que también podemos generar el autocorrelativo o el autocompletado, es con fechas. Entonces, si yo necesito en una tabla, en una columna, poder completar fechas, entonces lo único que necesitamos es igual, iniciar la primera fecha, ¿ok? Colocar la primera fecha, ahí no es necesario, si van a ser fechas continuas, solamente colocamos la primera fecha. Vuelvo a repetir, si necesitamos generar el autocorrelativo de fechas, solamente necesitamos una fecha. Cuando es correlativo continuo, entonces, por ejemplo, tenemos el primero del 12 de este año, que ya nos acaba en un par de días, le damos un clic, bajamos hasta la misma posición que tengo el otro y vean, ya tengo el correlativo de estas fechas. Si quiero que se dejen un día, entonces podemos dejar, ¿ok? El primero, el 3. Y de esa manera, con dos, podemos generar el autocorrelativo si fuera necesario. Así como hemos trabajado con pares con números impares, entonces necesitamos, ¿ok? Solamente correlativos y solamente lo bajamos.
Listo, entonces ahora vamos a continuar con la serie 5, donde también podemos utilizar el autocompletado para códigos, ¿ok? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un código llamado A001 y necesitamos generar el autocorrelativo, entonces nosotros vamos a poder, ¿ok? Vamos a poder generar, ¿ok? Toda la continuidad. Entonces, lo que nosotros necesitamos es colocar el primer código, que en este caso sería A001, como por ejemplo, lo importante es que al final haya un número que está acá, ¿ven? Es la que va a permitir poder generar el autocorrelativo del código. Entonces, tenemos acá el número 1, ¿ok? Y vean que si bajamos también el autocorrelativo, ya tenemos toda la columna completa. Entonces, de esta manera podemos generar el autorrelleno de información dentro de nuestra hoja. Como ven, estamos trabajando todo de forma vertical, pero también podríamos trabajarlo de forma horizontal. Por ejemplo, si yo coloco aquí la fecha primero del 12 del 2018 y lo genero hacia el lado derecho, también lo podemos trabajar de forma horizontal. Entonces, y lo mismo ocurre con los otros casos. Vertical o horizontal también se completa. ¿Correcto? El mismo escenario. Muy bien, una vez que ya tenemos esta hoja completa y hemos visto el autocompletado o el llenado automático, vamos a pasar al siguiente tema. Insertar y borrar, ¿ok? Vamos a ver cómo insertamos una columna o filas y cómo generamos también el borrado de ellas. Y a la vez aquí vamos a ver un tema interesante de cómo separar palabras en diferentes columnas. Hay varios métodos para poder trabajar, ¿ok? El ingresar columnas y filas dentro de una tabla. Vamos a ver tres que son las que se podrían utilizar. Ya ustedes escogerían el que más les guste. Entonces, el primero que vamos a ver es utilizando el mouse. Entonces, para poder utilizar el mouse y agregar una columna, vamos a ver el siguiente punto. Yo necesito agregar una columna entre la columna vendedor y la columna código. Ese es mi requerimiento. Necesito agregar una nueva columna entre la columna vendedor y la columna código. Entonces, si es así, la columna que yo debo seleccionar es la columna E, la columna derecha. ¿Ok? Como hemos visto, si yo necesito agregar una columna entre la columna D y la columna E, entonces tengo que seleccionar la columna E. Una vez que está seleccionado, como lo ven, ¿cómo lo podemos o cómo podemos agregar una columna utilizando el mouse? Llevando la flechita del mouse en cualquier parte de la columna y le damos clic derecho. Al darle clic derecho, nosotros vamos a ver este menú. Y en este menú vamos a encontrar el ítem llamado insertar. Ahora, como ven, ahí no dice nada de insertar columnas o filas o celdas. Como el Excel sabe que tú vas a agregar una columna, se va a dar cuenta porque tú has seleccionado la columna E. Entonces, al sombrear esta columna, él da por hecho que tu intención es agregar una columna en esa posición. ¿Ok? Entonces, le damos clic derecho y le damos insertar. Y ahí tenemos una nueva columna. Esa es una forma de trabajarlo. La segunda, vamos a volver a colocar una columna E aquí, clic derecho, ¿ok? Pero ya no vamos a utilizar el mouse. Vamos a utilizar en la pestaña inicio,
en el lado derecho, vamos a encontrar el grupo celdas. Y en el grupo celdas vamos a ingresar al botón de insertar, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar el ítem llamado insertar columna de hoja. De esa manera vamos a poder ingresar una columna utilizando nuestra cinta. Entonces vamos a agregar. Ya está. Otra forma de agregar una columna es utilizando la combinación de teclas. Entonces, primero selecciono la columna y como agrego una columna utilizando combinación de teclas, con su mano izquierda van a presionar la tecla Control que está en la parte inferior izquierda de su teclado. No lo van a soltar y con la mano derecha van a presionar la tecla más que tienen en su teclado. Y van a ver que automáticamente ya agregó una nueva columna. Perfecto. Entonces ya sabemos cómo agregar columnas con el mouse, con nuestra cinta y con combinación de teclas. Ahora, eliminamos una columna. Muy fácil, el mismo procedimiento. Puede ser con el mouse. Me voy a la columna G, por ejemplo, le doy clic derecho y le damos ahora eliminar. ¿Cómo se da cuenta el Excel que tu intención es eliminar una columna y no otro elemento? Porque tú tienes seleccionado la columna G. Es por eso que al ver que tú lo tienes seleccionado es lo que va a eliminar. Muy bien, le damos a eliminar. Y ahora vamos a seleccionar la columna F. En la columna F vamos a ir ahora al grupo celdas, que está en la parte superior derecho de la pestaña inicio, y vamos a ingresar a la opción que dice eliminar columna de hoja. Vean que está activo y no es activo en la fila. ¿Por qué? Porque como yo tengo sombreado de la columna, eliminar columna de hoja es la que estaría trabajándose. Le damos un clic y ya la columna lo tengo eliminado. ¿Y cómo lo trabajamos con combinación de teclas? Selecciono la columna y ahora utilizamos la combinación de teclas control menos. Y ya tengo la columna eliminada. Muy bien. Entonces, hemos visto los tres pasos que podríamos utilizar para agregar una columna. Ahora vamos a ver para filas. Entonces, para agregar una fila, selecciono un número. Por ejemplo, en el lado izquierdo he sombreado o le he dado un clic al número 9. Al darle un clic al número 9, me ha sombreado toda la fila. Entonces, si yo tengo sombreado la fila 9, quiere decir que la fila se va a agregar entre la fila 8 y la fila 9. Aquí. Siempre es una fila siguiente, ¿ok? Una columna siguiente la que se tiene que seleccionar. Entonces, ¿cómo agregamos una fila? Utilizamos los tres métodos que hemos visto hace un par de segundos. Clic derecho al número y le damos a insertar. Otro es ir a la pestaña inicio, lado derecho, vamos a insertar y vean que ahora está habilitado insertar fila de hoja. ¿Y cómo está habilitado? Porque yo tengo seleccionado una fila. Le damos un clic y ya tengo una nueva fila. Aún manteniendo lo sombreado, utilizamos la combinación de teclas control más. Y ya tengo otra fila. De tal manera que ya tengo tres filas nuevas en mi tabla. ¿Cómo los elimino? Vean que lo tengo sombreado, el número 9. Le damos clic derecho y le damos a eliminar. Otra forma es dirigirnos a la pestaña inicio, en el lado derecho, eliminar y vean que ahora está habilitado eliminar filas de hoja. Y el último, le damos control menos. Y ya tengo la fila eliminada. De tal manera que
utilizando los tres pasos que les he mostrado, pueden ustedes ejecutar todas estas tareas. Correcto. Ahora, vamos a avanzar. Luego voy a ver si me sobra un poco de tiempo. Les enseño un pequeño paso adicional en esta tabla, pero quiero cumplir primero con los temas que tenemos aquí, que son interesantes. Muy bien, luego vamos a ir a la hoja transponer. La opción de transponer Excel lo que permite es que cuando tú copias una información que está horizontal y lo quieres pegar de forma vertical, entonces en ese caso tú necesitas realizar la opción de transfer. Y la opción de transponer lo que va a hacer eso, lo que acabo de explicar. A la hora de copiar esta información que está horizontal y yo quiero que se pegue pero vertical, entonces utilizo transponer. O viceversa, si tengo una información que lo tengo en vertical y lo quiero pegar de forma horizontal, también utilizo transponer. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a realizar aquí? Necesito cambiar la estructura de esta tabla. Yo necesito que la categoría se muestre de forma vertical y que los meses se muestre de forma horizontal. Entonces vamos a realizar ese proceso. Para esto, primero sombreamos toda la información de los títulos de columna, que está en la fila 6. Nos vamos a la opción, a la pestaña Inicio, en el grupo Portapapeles, pestaña Inicio, grupo Portapapeles y el comando Pegar. En el comando Pegar vamos a dar una flechita hacia abajo. Le vamos a dar un clic, ¿ok? Perdón, primero es seleccionar y acá darle Copiar, Control C. Muy bien. Una vez que está copiado, Control C. Ahora sí nos vamos al botón pegar. Y vemos acá, por ejemplo, un icono que dice que tiene el nombre de transponer, que es la opción que podemos utilizar también. ¿Ok? Voy a enseñarle dos opciones. Entonces, una vez que ya está copiado, nos vamos a posicionar en la celda A23. En la celda 23 donde se va a pegar la información, pero ahora de forma vertical. Entonces me voy a la opción de pegar, tengo este iconito que dice transponer y vean que sin darle todavía un clic ya me muestra cuál va a ser su apariencia. Entonces le damos un clic y ya tengo la información de forma vertical, pero nació o lo hemos copiado de forma horizontal. Ahora, los meses lo necesito ver de forma horizontal. Entonces, una vez que está copiado, Control C, lo vamos a colocar en la celda B23. Entonces, una vez que lo tenemos ahí, vamos nuevamente a la opción de pegar, pero ya no vamos a utilizar este iconito, porque hay otro más. No es un icono, sino que también podremos trabajarlo en la siguiente opción. Tenemos pegado especial. Vamos a ingresar a pegado especial y aquí vamos a tener esa ventana donde en la parte inferior derecha tenemos transponer. Pero ¿cuál es la ventaja de utilizar esta ventana? Aprovechamos que si por X motivos lo que voy a pegar tiene fórmulas o funciones y solamente quiero que pegue data, la información que está dentro y no funciones que estuvieran dentro de esas celdas, entonces yo podría seleccionar valores de tal manera que lo que va a pegar solamente es la información y no fórmulas o funciones que podrían existir en lo que estoy copiando. Entonces, una vez que tenemos estas dos opciones, que puede ser una alternativa o solamente utilizar transponer, eso es lo que ustedes tienen que evaluar. En este caso lo voy a quitar. Bueno, se queda pegado, no importa. Y le doy a aceptar. No, voy a corregirlo. Vamos a pegar solamente transponer. Lo voy a dejar en todos. Muy bien, le damos a aceptar y ya está, para que copie todo el formato. Y por último, un paso que hemos visto en la clase anterior o en el webinar anterior es de aplicarle sus bordes. Hemos visto en el webinar anterior cómo aplicar bordes y le voy a aplicar los bordes estándares. Muy bien, y ya
Vean que he cambiado la estructura de la tabla sin hacerlo nuevamente. Solamente es copiar y pegar, pero ahora sabiendo que puedo utilizar la opción de transponer. Correcto. Ahora vamos a pasar a la siguiente hoja, que es división. En una característica nueva que tiene la versión 2013 para arriba es la de poder permitir al Excel recomendar los siguientes pasos que tú estarías realizando para poder completar cierta información. Entonces, por ejemplo, si mi intención en este ejercicio es tomar el nombre de Julia.Sanz, poner acá Julian, aquí Sanz, y hacer lo mismo para Jorge, Alcala, Sergio Tijerina, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, la única forma, no es la única forma, pero digamos, como son poquitos, puedo hacerlo uno por uno. Pero el Excel te sugiere o te muestra que él te puede completar la columna. Entonces, recuerde que es a partir de versión 2013, ¿sí? 2013, 2016, 2013, si no me equivoco, pero 2010 no está esta característica, ese feature. Entonces, en la celda de 8, por ejemplo, yo pongo Julia, perfecto, Enter, muy bien, no pasa nada, pero en el siguiente yo pongo Jorge, J-O, y vean, pongo Jorge, me va a decir que va a completar la palabra Jorge, me está sugiriendo que está tomando los valores de la columna C, ¿ok? Pero además también me está mostrando de forma vertical el completado de las otras palabras de las otras celdas. Entonces, como veo que es así, le doy Enter y me completa toda la columna. Entonces, si yo tuviera una columna de 150 filas, etcétera, lo podría completar. Lo mismo pasa con el apellido. Yo pongo Sanz, Enter, el primero lo va a tomar como referencia. Pongo Cal, con solamente la letra A, me va a decir que puede completar la palabra Alcala, utilizando la misma sugerencia que ha tomado de la palabra superior. Y además me está diciendo que puede también ayudarme a completar todas las celdas que están debajo. Y como es justamente la información correcta, solamente le damos Enter y ya tengo el resultado en mi columna. Muy bien, entonces ahí tengo ya el completado de toda esa información. Muy bien, ahora vamos a pasar a la opción de ancho y columna. Ok, esta información de acá la vamos a borrar. Los elementos que están por aquí, vamos a borrar, ya está. Entonces, vean por ejemplo que esta tabla, los anchos no están correctos y no se está mostrando toda la información. Lo que vamos a notar aquí, por ejemplo, que en la columna B se está mostrando Michis y en la columna D se ve que está cortado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que según la información que tenemos en las columnas, si es un valor numérico o fecha, el ancho de la columna es menor al ancho de la información, se va a mostrar los michis indicando que falta espacio. Pero no ocurre lo mismo con el texto. Cuando el texto es mayor el ancho con respecto al ancho de la columna, lo que hace la columna es cortar la palabra. Por ejemplo, acá es José Paredes, pero donde se ve José Pare. Muy bien, ¿por qué? Porque el ancho es menor. Muy bien, esto es el comportamiento del número o fechas con el texto. Si queremos autoajustar esta información, tenemos de diferentes maneras. Les voy a enseñar el más práctico. Primero, sombreamos desde la letra A, de aquí, en la parte superior, le damos un clic y sombreamos todas las columnas. Muy bien. Una vez que están sombreadas, por ejemplo, van a ver esa línea vertical que está entre las columnas. Por ejemplo, voy a utilizar este, que puede ser cualquiera. Vean esa línea vertical y van a llevar la flechita del mouse
encima, y van a ver esta flecha horizontal con una línea vertical. Eso va a indicar que estamos dentro o estamos sobre la línea que divide entre la columna D y la columna E. Entonces le damos doble clic rápido y lo que va a hacer es completar todo el ancho. Aquí se ha aumentado el número porque tenemos esta información de acá, que vamos a eliminarlo. Vamos a volver a seleccionar toda la información de aquí. Doble clic en cualquier línea vertical. Y ahora sí tenemos ya el ancho correcto de cada columna. De tal manera que ya tenemos una vista mucho más agradable. Otra forma de trabajarlo, ¿ok? Es hacerlo por grupos. En vez de hacer el autoajuste, que lo que hemos hecho es el autoajuste del ancho de la columna, es poder ajustarlo a una medida exacta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para la columna H, I y J, necesito, por ejemplo, que el ancho de la columna sea 15. Entonces, yo necesito que el ancho de la columna H, I, J sea 15. Ahorita, por ejemplo, la J es 11, 14. ¿Cómo lo sabemos? Le damos un clic entre la columna J y la K. No soltamos el botón del mouse y van a ver que dice ancho, 2 puntos, 11.14 o 83 píxeles. Muy bien, entonces yo necesito que esas tres columnas sean 15. Entonces, sombreo la columna H, la I y la J. Luego nos dirigimos a la pestaña Inicio y en el lado derecho, en el grupo Celdas, vamos a encontrar la opción de Formato. Ingresamos y acá tenemos el ID que dice ancho de columna. Entonces le damos un clic y aquí me va a preguntar qué ancho va a tener estas columnas. Entonces, por ejemplo, le vamos a colocar 15. Le ponemos 15, Enter, y ahora tiene el ancho 15. ¿Correcto? Si yo llevo la flechita entre la columna H y la columna I, vean que dice ancho 2.15 o 110 píxeles. Muy bien, entonces así puedo darle también un ajuste exacto. Pero también podría hacer un ajuste de ancho manual. Por ejemplo, selecciono la columna B, presionando la tecla Control, la columna D y la columna F. Pueden ser columnas continuas o pueden ser columnas separadas, como en este caso estoy utilizando la tecla Control. Entonces, ahora yo quiero ajustar estas tres columnas, pero de forma manual, o sea, al ojo. Entonces, por ejemplo, a una de ellas, cualquiera, le damos un clic entre la línea de la otra columna y vean que estamos aumentando el ancho. Ven esa línea vertical que se está mostrando. Entonces esa línea vertical va a indicar cuál va a ser el ancho que se va a aplicar a esta columna F. Pero esta columna F, o el ancho que estamos viendo, también se va a aplicar a las otras columnas, a la B y a la D. Entonces, por ejemplo, voy a colocar por aquí, en 19. Suelto y las tres columnas ya tienen ese ancho. ¿Correcto? Bien práctico. Muy bien. Entonces, así como estamos mejorando el ancho de la columna, también podemos mejorar el ancho de las filas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aumentar el ancho de la fila, de la columna, de la fila 6, si lo quiero hacer manualmente, por ejemplo, vean aquí, vemos o colocamos de la fila 7, yo quiero aumentar el alto de la fila 7, llevamos la flechita entre la fila 7 y la fila 8, van a ver una línea horizontal
le damos un clic y bajamos verticalmente hasta un tamaño, por ejemplo, vamos a ponerle 50, vamos a ver si logro tener el número exacto, ya, ahí está, 50-25, ya no importa. Soltamos el botón del mouse y ya tengo la altura de 50.25, ¿ok? Y también lo podemos hacer de forma separada. Selecciono varias filas y tomando una de ellas cualquiera, también aumento el alto y todas ellas aumentan el alto de sus filas. Muy bien, entonces de esa manera nosotros podemos aumentar el ancho de la columna o el alto de las filas. Ahora vamos a pasar a la siguiente hoja, donde vamos a trabajar con la opción de inmovilizar filas. ¿En qué caso utilizo inmovilizar filas? Vamos a ver el siguiente escenario. Vean, por ejemplo, yo tengo acá una tabla de la empresa Artefactos María Paz SAC, ¿ok? Y necesitamos, por ejemplo, ver valores que están en la parte inferior. Quiero ver las ventas de octubre. Muy bien. Entonces, si empezamos a bajar, ¿ok? Van a ver que el título de cada columna también empieza a subir. Entonces, si seguimos bajando, va a llegar un momento que ya no vemos el título de nuestra tabla. Entonces de repente nos preguntamos por aquí, uy, esta columna, ¿cuál era su título? ¿De qué se trataba? Entonces nos fuerza a regresar nuevamente a mirar de qué título era. Este es un escenario clásico que encontramos cuando tenemos una tabla muy grande en filas, ¿ok? O también podremos tenerlo en columnas, que es lo que vamos a ver en el siguiente caso. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos asegurar la vista de las primeras filas de tal manera que cuando baje a filas siguientes pueda visualizarlo de esa manera, poder tener dicha información? Es muy práctico. Entonces, lo primero que debemos hacer es, ok, reviso mi cuadro y digo, a ver, yo necesito que se movilice hasta la fila 5, que es el título, y quiero que se vea del 1 al 5 siempre, y la fila 6 puede ir desapareciendo, no hay problema. Entonces, si tú quieres inmovilizar hasta la fila 5, tu cursor o lo que tú debes seleccionar es la primera columna de la fila 6. ¿Qué quiere decir? La siguiente fila, ¿correcto? Si tú quieres inmovilizar, por dar un ejemplo, si tú quieres inmovilizar hasta la fila 10, tú seleccionas la fila 11, ¿correcto? Siempre una fila siguiente y siempre tomando la columna A. Entonces, una vez que he seleccionado la celda A6, nos vamos a dirigir a la pestaña Vista. En la pestaña Vista, correcto, voy a darle un zoom. En la pestaña Vista vamos a encontrar el grupo llamado Ventana. Y en el grupo Ventana vamos a encontrar un nombre llamado Inmovilizar. Vamos a ingresar a esa opción y vamos a encontrar cierta información. Por ejemplo, tenemos la primera, dice, inmovilizar paneles. Mantiene visible las filas y columnas mientras el resto de la hoja de cálculo se desplaza. No, yo solamente quiero inmovilizar filas, no quiero inmovilizar fila y columna. Entonces, no va. Inmoviliza fila superior, dice. Inmoviliza visible, mantiene visible la fila superior a medida que se desplaza el resto de la fila de la hoja de cálculo. ¿Ok? Solamente inmoviliza la primera fila. ¿Ok? Dice inmovilizar fila superior, la primera fila. Entonces, digamos, en este caso no va. Inmovilizar primera columna, tampoco. Entonces, ¿cuál utilizar? Vamos a utilizar inmovilizar paneles.
Y Peter, ¿por qué voy a utilizar este? Lo que pasa es que este de aquí va a movilizar también filas y columnas, pero como estoy seleccionando la columna A, solamente va a trabajar con las filas. Estaría deshabilitando la opción de movilizar columnas. Y ahí lo vamos a ver en un ejemplo simple, que es la siguiente hojita. ¿Ya? Pero vamos a seleccionar esta opción. Y lo que van a ver que entre la fila 5 y la fila 6 ha aparecido una línea de color negro. Entonces, vamos a ir a las filas que están en la parte inferior y vean, se mantiene la fila hasta la fila 5. Entonces puedo ahora sí con tranquilidad ir a las filas que están abajo y puedo ver siempre el contenido de las primeras filas. Muy bien, ahora si yo quiero quitar esta opción, solamente nos dirigimos nuevamente a inmovilizar y vean que ahora cambia el concepto, dice de la primera fila, cambia a movilizar paneles. Entonces le damos un clic, desaparece la línea entre las 5 y 6, ¿está? Y nuevamente hacer una tabla normal. Ahora, vamos a ver la siguiente opción, inmovilizar columnas. ¿En qué caso puedo movilizar columnas? Una estructura similar a esta. Yo tengo esa tabla en la cual tengo marca, número de parte y descripción como primeros conceptos. Y luego tengo las ventas de enero hasta, si nos vamos al lado derecho, hasta diciembre. Muy bien. Y luego veo aquí que está pintado esta celda, que es la celda P14, que dice 548.500 dólares. Muy bien. Y me pregunto, ¿cuál es el nombre del producto de ventas? Como ven, no podemos visualizarlo rápido porque las primeras columnas ya no están visibles porque se ha ido muy al lado derecho. Muy bien, entonces voy a repetir nuevamente este punto. Me comentan que ha habido ahí una interrupción del audio. Entonces, en lo que es inmovilizar columnas, lo que vamos a ver cuál es el escenario en que podríamos utilizarlo. Como ven, tenemos una tabla en la cual tenemos en las primeras columnas la marca, número de parte y descripción, y luego empezamos a ver los meses de enero, febrero, igualmente hasta un poco en el lado derecho, hasta las últimas ventas del mes de diciembre. Y tenemos en la columna P la columna total. Y en la columna total vemos que está marcado esta celda que tiene el monto de 548.500. 5.480, 5.400, 5.000, sí, 5.480, 5.448.500. ¿Ok? Entonces, si queremos saber de qué producto, si queremos saber de qué producto es este monto, entonces no podemos visualizarlo porque ya no tenemos visible las primeras columnas. Entonces, en este escenario es cuando utilizamos o deberíamos utilizar inmovilizar las columnas. Entonces, nos vamos al lado izquierdo. ¿Y qué es lo que hacemos? Si quiero inmovilizar hasta la columna C, ¿ok? Porque es la información que yo necesito ver, seleccionamos la siguiente columna y la primera fila, que sería la celda D1. Seleccionamos la celda D1. Muy bien.
D1. Si yo quiero inmovilizar hasta la columna C, tengo que seleccionar la siguiente columna. Pero vamos a seleccionar la celda D1. Luego vamos a ir a inmovilizar y vamos a seleccionar nuevamente inmovilizar paneles. Le damos un clic y vean que hay una línea ya entre la columna C y la columna D. ¿Ok? Ahora, si nos vamos al lado derecho, vamos a ver que ya tengo la opción de poder visualizar las tres columnas, ¿ok? Y puedo ver de que este monto se refiere a la laptop Acer de tal número de parte y la descripción, ¿ok? Que se tiene. Correcto. Entonces, de esa manera, podemos nosotros mantener las primeras columnas y luego movilizarnos hacia el lado derecho y mantener esta información para ver, ¿ok?, de qué se trata. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya esta información y nuevamente, ¿qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto poder generar el autocompletado de varias informaciones. Hemos visto 5 series tomando números correlativos, números pares, números impares, fechas y códigos que usted puede generar. Hemos visto cómo insertar columnas utilizando el mouse o eliminarlas. Hemos visto que podemos utilizar también la cinta para poder agregarlos o eliminarlos. Hemos visto la opción de transponer, ¿ok? La opción de transponer. Y luego hemos visto la división que podemos nosotros realizar una secuencia y el Excel rápidamente lo puede completar. Aumentar el ancho de la columna y el alto de las filas, ¿ok? En los diferentes tipos de procedimientos. Columnas con dimensiones exactas, utilizando formato. Inmovilizar filas para mantener los títulos superiores fijos. Y por último, inmovilizar columnas, ¿ok?, para poder tener dicha información visible en el lado izquierdo. Muy bien, entonces estos son los puntos que hemos tratado en este webinar. Si tuvieran alguna consulta sobre los puntos que hemos tratado para poder aclararlos, y si no, daríamos por concluido nuestro webinar. Sí, Marlene, todo el webinar es grabado, entonces vamos a publicarlo, ¿ok? Yo tengo ahorita muy buena señal, pero de todas maneras vamos a publicarlo, Marlene, no te preocupes, para poder ver la repetición de este procedimiento. Sí, no te preocupes. Listo, señores. Entonces, les agradezco bastante por participar el día de hoy. Vamos a dar por concluido nuestro webinar y recuerden que luego ustedes van a poder visualizarlos en la publicación que se hace por parte de Camets, ¿ok? Para que lo puedan revisar. Y como me comenta, parece que ha habido un problema con el audio final, pero no se preocupen, ya en el vídeo van a poder verlo con claridad. ¿Listo, señores? Entonces, les agradezco por participar en este webinar
y ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Nos vemos el próximo sábado para continuar con los temas. Listo, señor. Entonces, si no hay ninguna consulta más, cerraría el webinar. Voy a esperar un minuto para si tienen alguna consulta adicional. Listo, señor. Entonces, muchas gracias y nos estaremos viendo el próximo sábado.